Visitar a médicos. La visita médica no es una actividad clave. Yo creo que la investigación definitivamente sí. La innovación también. Pero la visita a médicos se refiere a la venta, o sea, a la promoción a través de los visitadores médicos. Pero eso que son es... los que dan a conocer los productos. Está bien, pero eso no es una... piensa Carla, ¿verdad? Sí. Eso es parte del core. Que la visita, que un médico, que un visitador médico vaya a visitar un médico, no hay nada más táctico que eso, sorry, pero las visitas médicos fuera. La investigación, estoy de acuerdo. La innovación del producto, estoy de acuerdo. No sé si los procesos, los controles de calidad, sí. ¿Profe, una pregunta? ¿Por qué quedaría fuera el tema de la visita del visitador? Porque es algo demasiado táctico. No, es algo trivial, es algo irrelevante. Bueno, la propuesta de valor está en crecimiento. ¿Qué es lo que es en crecimiento? Lo que pasa es que como usted explicó en las presentaciones pasadas, si era alta o era baja, ellos están el laboratorio que está en este momento está cambiando totalmente su propuesta de valor. A ver, no es Por ahora es que por ahora es chica, pero está creciente. Si hay algo que tiene una un laboratorio, ¿cómo va a tener una propuesta de valor baja? O sea, tiene muy poca participación. No, un laboratorio, ¿sabes cuánto es el costo marginal, por ejemplo, de producir un medicamento que el precio de venta público vale 40 lucas? ¿Ah? ¿Cuánto? No creo que sea ni siquiera 3, 4 lucas, debe ser 30 o 40 pesos. Entonces, si me pone que la propuesta de valor es crecimiento... No, en crecimiento. Pero no, la propuesta de valor de un laboratorio es altísima. Bueno. La propuesta de valor está mal. Un segundo. Cuando hablamos con la persona del laboratorio, nos dijo que la propuesta de valor que ellos tenían antes está haciendo decaer a la imagen de la empresa porque se estaban basando solamente en los precios bajos. Y los médicos dejaron de recetar los medicamentos a la hora del pastel porque como tenían un referente que eran solamente precios bajos, no entregaban nada más. Y ahora están cambiando eso, y están entregando cosas distintas y por eso está subiendo no la propuesta de los próximos crecimiento. Pero que separen las cosas, pero se lo he dicho, no es una cuestión táctica. Es que no me hacen caso, repito 20 veces lo mismo. No, claro, es alta. ¿Ah? Es alta. O sea, si ustedes me dicen que un laboratorio no tiene una altísima propuesta de valor, entonces no sé que lo tenga, digamos. Salvo que sea un laboratorio, no sé, en algún país del mundo que se dedica a producir, no sé, veneno en vez de remedio, o sea, no sé. Profe, lo que pasa es que es alta, tiene razón que es alta, pero lo que pasa es que ellos redefinieron su empresa. Pero es que antes... separen cuestiones tácticas de cuestiones estratégicas. Si la persona que lo ayuda no sabe de modelo de negocio, la verdad es que pídanle, háganle preguntas específicas, pero no me ayuden porque te digo una cosa, lo único que hace el profesor es ponerme mala nota por cada tontera que tú dices. Bueno, lo más relevante de la propuesta de valor es la presentación en el formato único, que como por ejemplo están haciendo aceite de oliva con vitamina D en vez de hacer las pastillas. Pero ves que los adultos mayores tengan que tomar las pastillas que la epidemia es súper grande. Entonces hicieron un formato de un aceite de oliva para que se pudieran, por ejemplo, poner una ensalada y echar ahí y no tener que tragarse pastillas grandes, principalmente adultos mayores. O sea, lo encuentro el descueve como producto. Y como idea también, creo que es una idea, creo que está, no sé... Sería como actividad clave en innovación, más que propuesta. Buen punto, Andrei, es una buena observación, pero independiente de eso, que una persona, un viejito, pueda consumir un producto, la vitamina E, por ejemplo, en un aceite de oliva en vez de en una cápsula, pues es una cuestión de descueve. Y en alguna parte yo la pondría, pero tal vez en recursos, no lo sé, hay que pensarlo. A ver, pero como propuesta de valor, ¿qué es lo que produce el laboratorio Pasteur? Remedio. Pero ¿qué es lo que hizo? O sea, la imagen que yo tengo del laboratorio Pasteur, por ejemplo, por el Instituto Pasteur, todo es una cuestión tecnológica top. Ser productos top son los de, por lo menos, o sea, los primeros que vieron el tema del SIDA y los retrovirales, el Instituto Pasteur.
O sea, No son productos baratos. son todo. La propuesta de valor de catálogo de ellos es productos de calidad al alcance de todo. Entonces, como la... Si quieren unos productos de calidad, el alcance de todo suena a folleto. Claro. Tienen que ser cosas estratégicas, no cuestiones tácticas. Relación con los clientes, Visitas periódicas y ellos tratan de detectar las necesidades reales. ¿Qué son las visitas periódicas, Carla? A eso se refiere a visitar constantemente a los médicos, que ellos le entreguen la información. Por ejemplo, nuestros enfermos están requiriendo de tal remedio y de tales Perfecto, pero entonces yo pondría eso lo pondría en alguna parte, que ellos tienen que tener feedback respecto del resultado de los remedios. El feedback del performance de la droga, si lo quieren poner en palabras bonitas. Entonces, a eso se refiere con visitas periódicas, de obtener la información que el médico tiene acerca de los pacientes. pero eso que tiene que ver... Y que al final de todo, el que es el cliente es buen el punto. médico. El médico no es la persona. Y no es la persona, pero al final los que consumen los medicamentos obviamente son los pacientes. Pero como el intermediario, principalmente es el médico que Sí, pero acuérdense, El usuario, el cliente es la persona que se traga la pastilla. por eso. No hay otro. El otro puede ser un intermediario muy importante, etc. Pero la persona que se traga la pastilla, o que le compra la pastilla en la farmacia, es el usuario. No, la relación con el cliente yo diría que es más bien lejana, porque en realidad no veo uno en el laboratorio, veo una caja de remedio nomás. Segmento cliente, médico en consulta, consumo masivo. ¿Por qué consumo masivo? Consumo masivo, que tiene algunos medicamentos que se pueden comprar en las farmacias. Pero eso no es consumo masivo, André. ¿Cómo es? O sea, bueno, Solver no es consumo masivo. O sea, si tú me dices azúcar, sí, consumo masivo. No, me refiero en el mundo de los medicamentos de consumo masivo. Por ejemplo, aspirina, esos son de consumo masivo. En cambio, los otros que son de consumo específico son los que receta médica o para enfermedades súper No, pero específicas. el segmento cliente está malo, porque en definitiva los clientes son personas enfermas o son personas que tienen algo, digamos. Esos son los clientes. Flujo de ingresos, no sé si en crecimiento, pero yo pondría así salto bajo. Canales de distribución, visitador médico, estoy de acuerdo. El médico también estoy de acuerdo. Punto de venta. Mire, con los canales de distribución y comunicación estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que dice al final? Perdón. ¿Ah? En ferias del rubro, cuando las ferias donde están todos los laboratorios, las marcas de medicamentos y están a Me parece, los canales de distribución me parecen también. Recursos clave, fuerza de venta, no sé si la fuerza de venta es una cuestión netamente táctica. Y la área comercial es una cuestión netamente táctica. Información del mercado. Eso es un poco lo que comentaba antes acerca de... Estudiaron este asunto, ¿no? No, información de mercado se refiere a, donde dice red de partners, a Close-Up y IMS, que son las empresas que reciben la información, por ejemplo, las recetas médicas de lo que se está consumiendo, y ellos hacen una base de información que venden después a los laboratorios. Y eso se refiere con información de mercado que dice qué es lo que más se está consumiendo, dónde se está consumiendo, qué sectores se vende más, menos, qué está Ya, pero bajando. es una cuestión netamente táctica. No mezclen los tantos, por favor. No son cosas tácticas, son cosas estratégicas. Y la planta de producción con la que cuenta el laboratorio. O sea, yo creo que la planta es un recurso importante, eso no lo niego. Porque tiene que, o sea, porque es parte de tu propuesta de valor. Es por la vía a través de cual tú haces, fabricas la propuesta de valor, indudablemente que sí. Y aparte de eso, ¿cuál usted creía que sería? No sé, Carla, hay que pensarlo, hay que investigarlo. Los Tecnología médicos, podría ser... ¿Qué es lo que eran los close-up, IMS? Close-Up y IMS son las dos recopilan empresas de la mercado información. que hacen el análisis de información de la industria farmacéutica y después venden esa información a los laboratorios. No, mira, pero sí información que está bien disponible, no es una red de partners, es información que está disponible. Yo diría que los médicos sí, pero los médicos también los tienen Todos. No sé. Yo diría, tendría uno a pensar que sí, pero... Estructura de costo alta, estoy de acuerdo, inversión en investigación, costo de planta, no sé, remuneraciones.
¿Por qué no ponen, oye, fíjate que nos gastamos en personal de seguridad, un carajal de plata, entonces ponen estructura de costo alta por el personal de seguridad? No, las remuneraciones fuera. Costo, cultura organizacional, ¿quién lo quiso? No, eso es lo que le he dicho antes, cuando conversamos con la persona de Laboratorio Pastel, que están cambiando totalmente cómo funciona la empresa, están teniendo muchos costos organizacionales, porque por ejemplo cambian toda la gerencia. Y todos los vendedores están trabajando con gerentes nuevos. Táctico, ¿qué es eso? Ah, no, eso no. Fuera. Chao. Ya, tienen un 3.